Busquemos en Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos a predicar un mensaje para el pueblo de Dios en esta preciosa tarde, una de las cuales vamos a gozarnos en la presencia de el Señor. Así que también saludamos a los vecinos, amigos, donde quiera que llegue este sonido. Que el Señor siga derramando bendiciones en sus vidas. Amén. 2:28 de Joel hasta el 32 lo vamos a leer para la honra del Señor. Cuando lo haya encontrado, se pone de pie y leemos esta palabra maravillosa para la gloria del Señor. Joel 2:28 al 32, y el que no lo ha encontrado, ayúdale a encontrarlo, ya que pues es bueno que todos leamos y confirmemos lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo encontramos todos? Bueno, leo la palabra como está escrita, honrando a Dios Padre, su Hijo, su Espíritu Santo, y su letra dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y un fuerte gloria a Dios y se sienta en esta preciosa tarde. A su nombre. Titulamos el mensaje en esta tarde: el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el título? El derramamiento del Espíritu Santo. La promesa del derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado por el profeta Joel. ¿Cuántos lo creen? Esa promesa ya se cumplió en el día del Pentecostés. Amén. Y ahora se está derramando en todo aquel que cree y vive en constante comunión con Él. El derramamiento del Espíritu de Dios, amado, en este tiempo se está derramando de la manera que usted no se imagina, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? El derramamiento del Espíritu Santo, amado, la Biblia lo dice, que en aquellos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos alaban a Dios? En aquellos días, la pregunta es: ¿cuáles son aquellos días, hermano? Son estos días que estamos viviendo, son estos días postreros. El Señor sabía que en este tiempo, hermano, necesitábamos de la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer nada. Si Él no se derrama, si Él no se manifiesta, hermano, la iglesia va a perecer. Pero la promesa es que en este tiempo el Señor está derramando de su gloria a aquellos que le creen, aquellos que, aleluya, son fieles a la palabra de Dios. A su nombre. Después de esto, dice la palabra, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Mire cuál es la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. Donde hay un derramamiento tiene que haber profecía de Dios. Amén. En sus hijos tienen que haber, hermano, tienen que ver en sus hijos, aleluya, visiones. Vuestros hijos y vuestras hijas, dice la Biblia, gloria a Dios, tienen que profetizar. Alaban a Dios. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ese derramamiento se está dando en el siglo XXI, en donde, amado, la iglesia tiene que preocuparse porque ese derramamiento se esté dando en la casa de oración. El derramamiento en este tiempo, hermano, no es como el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, hermanos, antes, hermanos, de que Jesucristo muriera y resucitara, el Espíritu de Dios no se derramaba como hoy en el tiempo actual. Hoy el Espíritu de Dios se puede derramar hasta en un niño. ¿Cuántos alaban a Dios? Hoy el Espíritu Santo se puede derramar en los ancianos, se puede derramar en usted. Dios lo puede usar, Dios lo puede levantar, pero hay que proclamar ese poder glorioso. El derramamiento del Espíritu Santo es algo precioso, hermano. Es algo maravilloso, porque en el derramamiento del Espíritu, hermano, es algo inexplicable, ¿sí o no? Cuando se derrama el Espíritu de Dios, hermano, usted no me va a dejar mentiroso. Ahí, hermano, cambia el ambiente. Ahí cambia, hermano, nuestra manera de pensar. Cuando el Espíritu se derrama en una vida, hermano, ya no vuelve a ser igual. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando alguien vive en el Espíritu, camina en el Espíritu.
no puede caminar en la carne, no puede caminar cuando él quiera caminar. Él se mueve cuando el Espíritu le dice, muévete aquí. Allí se mueve el siervo de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre esta tarde? Entonces se necesita que la iglesia aprenda, aleluya, a conocer el derramamiento del Espíritu de Dios y la evidencia que en la Biblia relata acá, que es lo que sucede cuando se derrama el Espíritu Santo. Alaban a Dios. El derramamiento del Espíritu de Dios no es solamente, hermanos, en la congregación, también puede derramarse en su casa, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? De repente usted va a estar cocinando y va a sentir una gloria tremenda, que en ese momento va a empezar usted a danzar ahí en la cocina. ¿Cuántos alaban a Dios? No sé si usted ha experimentado eso. Amén. Yo cuando empecé la obra, un hermano me comentaba a mí, hermano, fíjese que yo le quiero confesar algo. Sí, dígame. Yo me estaba bañando, hermanos, y en el baño sentí la gloria de Dios. Dije yo, ¿cómo es esto? ¿Cuántos alaban al Señor? El que es legalista dice que ese no es el tiempo adecuado, pero ¿quién manda al Espíritu? Si él manda en derramarse en el tiempo que él desea. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ahora que vengo a entender, cuando el Espíritu de Dios se derrama, hermano, no importa, aleluya, en la posición que el hombre esté, en la casa, en la calle, en la iglesia, si Dios le nace y le place de derramarse en su vida, no hay nadie quien lo detenga. Y entonces usted va a empezar a hacer la obra, usted va a empezar a profetizar, usted va a empezar, aleluya, a ver visiones para que la iglesia siga adelante, para que usted siga advertido. Eso es lo que Dios desea en este tiempo del siglo XXI, que ese derramamiento se derrame en su vida. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también, dice el Señor, sobre los siervos. Hagamos una pausa ahí. Si en su casa, bueno, que esa profecía, hermano, fue para el tiempo de Israel, pero en el Espíritu se mueve hasta el tiempo de la gracia de ahora. Pero este mensaje literalmente fue para Israel. Israel antes, hermanos, fue un pueblo y es un pueblo bendecido que siempre ha tenido criados, siempre ha tenido ayudantes. En el caso que usted tenga, hermano, un trabajo secular y usted es el dueño, usted es el jefe, aleluya, pero por cuanto usted anda el derramamiento del Espíritu y está bajo la promesa de Dios, todos los que estén reunidos ahí, Dios los va a usar para que usted también sea ministrado a través de ellos. Alaban a Dios. Entonces la promesa en Israel fue que aún sus trabajadores, aún sus siervos, aún sus esclavos, Dios derramaría también de ese Espíritu glorioso. ¿Cuántos se gozan en esta hora? Amén. Esa es la promesa de Dios, que Dios derramará también de esa gloria maravillosa en su vida. Gloria al nombre de Dios. ¿Para quiénes es este derramamiento del Espíritu? Hagámonos también es otra pregunta. Amén. Ante esta promesa, amado hermano, Dios quitó esa barrera que impedía que el Espíritu llegara a los hombres. Antes, hermano, como les explicaba al principio, aleluya, el Espíritu de Dios no tenía la libertad, o sea, el mundo, el ser humano no podía acercarse al Espíritu Santo. Entonces, ahora que Cristo murió y resucitó, ya no hay barrera, ya no hay una cortina. Antes, hermanos, yo siempre tengo presente eso. Cuando Cristo murió, dice la Biblia, y resucitó allá en el Gólgota, hermano, cuando Él fue crucificado y entregó su espíritu, en el momento que Él entregó su espíritu al Padre, dice la Biblia que la tierra tembló. Y la tierra, hermanos, y el templo donde estaba Israel fue partido en dos, el velo, aleluya, y fue allí en donde simboliza que ya no hay límite, ya no hay barrera. Usted puede entrar, hermano, al tabernáculo directamente ante Dios por medio de Jesucristo. Entonces, a esta promesa Dios ya quitó esa barrera que le impedía que el Espíritu llegara a los hombres y morara en ellos. Amén. Para que lleven frutos y sean de instrumento para su gloria. Para eso es el Espíritu de Dios, para que usted sea instrumento en la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos ser instrumentos, no podemos hacer la obra de Dios. Gigi Ávila era un hombre, alabado sea Dios, un hombre tan estricto en enseñanza, alabado sea Dios, que aunque la gente, hermanos amados, sepa predicar, sepa, hermanos amados, alguna rama de teología, pero si no tiene, hermanos amados, el Espíritu de Dios, lastimosamente no puede ni debe de ministrar en la presencia de Dios. Así, de directo, bendicen a Dios. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios, hermano amado, eso se conoce, ¿sí o no? Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, hermano, siempre hay una alabanza en su boca, siempre hay una acción de gracia en su boca, siempre hay una libertad en su boca, que cuando se trata de cantar a Dios, nadie lo puede distraer. Alaban a Dios. Cuando se trata de servirle a Dios, nadie lo puede detener. Es porque el Espíritu de Dios nos impulsa a servir al mismo Dios. Nadie que tenga el Espíritu de Dios, dice la Biblia, puede insultar a Jesús, ni puede dejar de servir a Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, hermanos amados, es una persona que ama a Dios. Pero volvamos a la pregunta: ¿para quién es el derramamiento del Espíritu?
Hoy en la gracia posiblemente se derrame, hermanos amados, aún hasta en un ateo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo he conocido gente, hemos visto gente por los medios donde, aleluya, gloria a Dios, un profeta, creo que fue, no sé por dónde, gloria a su nombre, pero fue por allá, por el lado de Norteamérica. Lo invitaron a una campaña masiva, una campaña, hermanos amados, en donde Dios lo usó poderosamente, alaban al Señor. Dios lo respaldó de una forma que empezó, hermanos, a ministrar. Los demonios se rebelaron. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es cuando alguien maneja el Espíritu Santo. Estamos aquí. Ese hombre empezó a ministrar, empezó a atar, empezó a reprender y se empezó a manifestar las tinieblas. Alaban a Dios. Pero en ese momento este hombre vio a un joven, una de las cuales, aleluya, antes de que este hombre le hablara, él le dijo: mira, la verdad, tú crees que te puedes escapar de Dios, hombre, le dijo, sin conocerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y empezó a hablarle de la palabra. Era inconverso, los padres eran cristianos, pero esa gente oraban por ese muchacho y Dios lo llevó allí con un objetivo, con un propósito, y era para poder, aleluya, salvar su vida. Entonces empezó a hablarle la palabra y el evangelio y le dijo: mira, ahora Dios te va a usar y vas a predicar la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Vas a empezar a predicar la palabra y por medio de ti van a venir muchas almas. El que tiene el Espíritu de Dios me va a comprender por dónde voy. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces ese hombre le empezó a hablar la palabra a este muchacho y lo bajó y lo llevó, hermanos, al lugar donde él estaba ministrando y le dijo: mira, habla, invita a los amigos. Vamos, le dijo, habla lo que el Espíritu te dé. Estamos aquí. Y empezó a decir ese muchacho por el Espíritu: vengamos a Cristo ahora. Yo ahora me arrepiento. Y el que desee venir a Cristo conmigo, véngase ahora. Siento a Dios en esta tarde. Alabado sea Dios. Empezó aquel muchacho a predicar, empezó a hablar del reino, se puso de rodillas y cuando acordó, hermanos amados, toda la juventud que estaba al lado costado de arriba empezaron a bajar. El Espíritu de Dios empezó a tocar. Pues entonces Dios derramó de su gloria en esa gente. Dios usó a este inconverso para que muchas almas se convirtieran en esa tarde. Se necesita el Espíritu de Dios en su vida, hermano. Si usted y yo no tenemos al Espíritu Santo, estamos muertos en vida. Pero si tenemos al Espíritu de Dios, téngalo por seguro, hermano. Dijo el salmista David: aunque el sol, aunque la tierra sea removida, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Cuando tenemos el Espíritu de Dios, hermano, aleluya, puede venir enfermedades, puede venir hambre, escasez, problemas, pero usted se mantiene cerca de Dios. Alaban su nombre en esta hora. Entonces la Biblia relata el derramamiento del Espíritu en la iglesia primitiva cuando se derramó en el día de Pentecostés. Dice la Biblia que esta gente, hermanos amados, según estudiosos hablan que 120 estaban esperándolo. Según otras versiones hablan que fueron más de eso, pero que solamente 120 aguantaron. ¿Cuántos alaban a Dios? Me imagino la búsqueda que tuvieron esa gente, hermano. Oración, ayuno, porque el Señor les dio una orden: no salgan de ahí. No salgan de ahí hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Se desconoce el tiempo que ellos estuvieron esperando la promesa de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero cuando, hermanos amados, aleluya, en esa fiesta que Israel realizaba, que ellos le llamaban Pentecostés, alaban a Dios, dice la Biblia que la iglesia primitiva estaba reunida, hermano, en ese sector donde Dios les había ordenado que fueran, alaban a Dios. Y cuando empezaron ellos, hermanos, yo me imagino que esta gente estuvo orando en el Espíritu, alaban al Señor. Yo me imagino que esa gente, hermanos amados, estuvieron adorando a Dios, amén. Y cuando en ese proceso, en esa búsqueda que estaban, algo empezó a suceder en ese lugar. La Biblia dice que el Espíritu Santo se derramó como llama en su vida y empezaron a hablar en otras lenguas, alaban a Dios. Empezaron a glorificar al nombre de Dios en el idioma hebreo, en el idioma, hermanos, de las naciones, de los lugares donde esa gente estaba. El poder de Dios se movió ahí. A su nombre. Desde ese momento, cuando esa gente recibió el poder del Espíritu Santo, salieron con una autoridad que ya Pedro ya no era el machetero de antes. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Se acuerda quién era Pedro, hermano? Pedro era cristiano, pero no despegaba el machete. Y no andaba, ¿eh? Alaban al Señor.
Cuando se anda el Espíritu de Dios, no se anda arma para defenderse. Pedro, antes de que el Espíritu se derramara, le voló la oreja a un soldado por defender ignorantemente a su maestro. Pero cuando llegó el Espíritu de Dios a su vida, ese hombre, dice la Biblia, que con la sombra los enfermos se sanaban. ¿Cuántos alaban a Dios? Con la palabra resucitaba a los muertos. Es porque lo que andaba adentro, dice el coro, no era Pedro, no era la sombra, era el Espíritu de Dios que estaba en Pedro. Dios necesita gente que tenga el Espíritu de Dios en esta hora, para que usted sea usado y sea para la gloria de Dios. A su nombre. Los 12 apóstoles, cuando salieron de ahí, 11 apóstoles, porque ya el traidor se había ahorcado él solo. Cuando salieron de ahí, en ese mismo instante, cuando empezaron a predicar la palabra, se convirtieron, hermanos, de 3 a 5 mil almas. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, la iglesia en este siglo XXI tenemos que aprovechar el Espíritu de Dios, el derramamiento del Espíritu de Dios. Que cuando usted venga acá, procure sentir el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Procure caminar con el Espíritu de Dios, y usted me contará después. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya usted las miraditas que quizás le ofenden, cuando hay el Espíritu de Dios, que el Señor que el Señor reprenda a este demonio y que se quede el solo ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que el Espíritu Santo te da una transformación, hermano amado, que el mundo desea verte muerto, pero no te van a ver muerto, porque el Espíritu te da vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces la iglesia primitiva ya se derramó la gloria de Dios. Ahora en este siglo XXI la promesa es que también se va a derramar. ¿Cuántos creen que, si ustedes creen, se derraman esta tarde? ¿Cuántos creen que en esta tarde se puede derramar el Espíritu? El que esté dispuesto en esta tarde se va a ir lleno para la gloria de Dios. El que esté sediento, Dios en esta tarde lo puede llenar. Alaban a Dios. Pero se necesita gente que tenga hambre del Espíritu. Dios no es como los hombres. Dios es respetuoso. Dios toca y dice: déjame entrar. Si tú me dejas entrar, si tú me dejas que te llene, yo te lleno. Pero si no nos dejamos tocar ni nos dejamos llenar, Dios tampoco nos va a llenar. Pero aquel que esté dispuesto a ser lleno, yo lo tengo seguro. La misma Biblia lo dice, que Dios llenará a su pueblo. A su nombre. El derramamiento del Espíritu Santo, usted tiene que anhelarlo en su vida. Tiene que anhelarlo. Tiene que usted ser una persona que pueda inyectar el Espíritu a los demás. Yo, cuando me crecí en el Evangelio, cuando llegué al Evangelio y empecé a caminar en el Evangelio, mi pastor siempre, yo tuve muchos consejos de él, de las cuales me ayudaron mucho y hasta aquí me están ayudando. Siempre me recordaba historias de la palabra de Dios. Todas las historias que usted me ve predicando acá, aparte de que él me las enseñaba solamente cuando platicábamos, yo las confirmaba con la palabra. Alaban a Dios. Amén. Entonces, cuando hay llenura del Espíritu, usted, cuando anda con su hijo, con su hija, usted, hermano, siempre le parta un mensaje que le recuerde la palabra de Dios. Alaban a Dios en esta hora. Entonces, es porque se necesita darle seguimiento. Seguimiento significa que usted no se va a quedar solamente que usted se va a quedar lleno. No, usted va a procurar que también el que esté, hermanos amados, a su alrededor o en su casa, busque esa llenura del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo, hermanos, son las 3 de la madrugada y está de rodillas delante de Dios. El que está lleno de la gloria de Dios, o sea, el que tiene hambre de la gloria de Dios, siempre va a buscar la presencia de Dios. Alaban su nombre en esta hora. Amén. O sea, se va a ver, hermanos, va a parecerse al que está buscando. Yo siempre tengo, hermanos, una expresión, que nosotros nos vamos a parecer a quien adoramos. Nosotros vamos a parecer a quien estamos buscando. Si estamos buscando a Dios, su rostro va a ser angelical. Amén. Su voz va a ser de autoridad. Su conocimiento va a ser basado en la palabra de Dios. Cuando hay una hambre por el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu de Dios le dijo a Pedro cuando fueron la primera vez encarcelados: no te preocupes por lo que vas a decir, yo te voy a dar las palabras. Mi alma alaba a Dios en esta hora. Cuando hay Espíritu de Dios, no necesita usted, hermanos amados, tener, hermanos, cualquier profesión. El Espíritu lo conoce todo. Todos alaban a Dios. El Espíritu Santo, hermano amado, lo escudriña hasta lo más interior de nuestro corazón, así como lo está escudriñando usted en esta tarde. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la Biblia que la palabra y el Espíritu son como el martillo que quebranta la piedra madura. Cuando acuerda que una palabra
lo va a hacer pedacito. Y va a decir: hombre, en verdad, yo necesito más de Dios. Yo necesito acercarme más de Dios. Amén. El mismo Espíritu nos impulsa a acercarnos a Dios. Es más, la Biblia dice que cuando Él clama por nosotros, Él clama con gemidos indecibles. Algunas veces nosotros ni eso sabemos orar. Me incluye en eso. Que no podemos orarla, o sea, no tenemos las palabras adecuadas para dirigirnos al Padre. Porque lo primero que hacemos es pedir y pedir. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no es malo que pidamos. El detalle es de darle a Dios primero, que Él, la adoración, darle gracias. Amén. Y que sea más en darle gracias y en adorar que en pedir. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia dice que desde el momento que nosotros nos postramos ante su presencia, Él ya sabe de qué necesitamos. Lo que Él desea es que le adoremos. Nos acerquemos a su trono y decirle: Padre, yo te adoro en esta mañana. Yo he dedicado esta mañana a adorarte, Señor. Y déjeme decirle que cuando usted tenga esa rutina santa delante de Dios, usted, hermano amado, usted va a ser alguien especial en la presencia de Dios. Usted, hermano amado, cuando le hablen de Dios, ahí algo va a suceder. A su nombre. El derramamiento del Espíritu de Dios. En este tiempo Dios lo está dando. Pero Dios necesita gente que desee la llenura del Espíritu Santo. Póngase de pie en este momento.